Bueno, buenas noches. Entonces arrancamos con la segunda parte de la compraventa. Bueno, el 917 habla de la venta de cosa futura. ¿Quién me ayuda con este artículo? Venta de cosa futura. La venta de cosa futura solo quedará perfecta en el momento en que exista, salvo que se exprese lo contrario o que la naturaleza del contrato parezca que se compra el alea. Si la cosa llegara a tener únicamente existencia parcial, podrá el comprador desistir del contrato o preservar en él justa tasación. Ok, entonces estamos hablando de la venta de cosa futura, ¿sí? Lo cual permite aquí la norma, por ejemplo, vender la cosecha, ¿sí? Que digamos el agricultor pueda vender la cosecha que todavía no ha, digamos, dado sus frutos, ¿sí? Estaría permitido. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hablar ahora del 934, los vicios ocultos. Ponce, ¿tiene la norma? 934, doctor. Sí, señor. Código de comercio. Sí, señor. Ventico ya lo... ...934, profesor. Código de comercio. Si las cosas vendidas presentan con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que haga que las cosas impropias para su natural destinación o para el fin provisto en el contrato. El comprador tendrá derecho a pedir la reducción del mismo a la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor. En uno o en otro caso, habrá lugar a la indemnización de perjuicios por parte del vendedor si éste conocía o debía conocer del tiempo del contrato en el vicio o en el defecto de la cosa vendida. Ok, entonces aquí ustedes miran que la clave es que esas situaciones hayan sido o se hayan originado anterior a la celebración del contrato de compra-venta y que el comprador las desconozca. Es decir, al momento que celebró el contrato de compra-venta, el comprador desconocía esos vicios, es decir, desconocía esos desperfectos, esa falla que presentaba la cosa. Entonces, en este caso, pues puede solicitar la rebaja del precio o pedir la resolución de la compraventa con ocasión de esos vicios ocultos. Otra cosa es, como por ejemplo, cuando ustedes van, hay algunos establecimientos de comercio como al costo. Al costo, ahí hay uno por la carrera 30, como por el Ricaute, como carrera 30 con calle 11, más o menos. Ahí está el establecimiento, está el almacén de al costo y al frente tienen una bodega también de al costo. Y ellos venden ahí productos que están nuevos, pero tienen algún desperfecto. Entonces le falta, digamos que tienen una raya o que le falta alguna tecla al equipo, ¿sí? O al computador, algún desperfecto, pero funcionan, ¿sí? O algo que digamos no se va a ver que sea muy nuevo el producto. Entonces, en ese caso,
En ese caso no habría lugar a hablar de los vicios ocultos, porque si el comprador tenía conocimiento previamente a celebrar el contrato de esa situación, no podría decir que fue engañado o que se le ocultó esa información o esa situación, ¿cierto? Entonces, en ese evento no habría vicios ocultos. Los vicios ocultos van a funcionar cuando el comprador, al momento de celebrar el contrato de la compraventa, no percibe, no tiene conocimiento, no se le informa de ese tipo de situaciones, y posterior es cuando presenta desperfectos o se puede apreciar ese tipo de vicios o situaciones que si el comprador hubiera tenido conocimiento en su momento, otro hubiese sido la situación. Es decir, no hubiera de pronto comprado el artículo o quizás hubiera solicitado una rebaja del mismo. Entonces, ahí en esos eventos hablamos de los vicios ocultos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, buenas noches. Una pregunta, ¿eso tiene que ver algo, por ejemplo, con lo que está pasando ahora con el tema del día sin IVA? Me refiero, supuestamente está sin IVA, pero ya se ha apreciado en algunas partes que simplemente cogieron ese 19% y se lo subieron al producto. Entonces, pues no va a ser un beneficio para el consumidor, sino va a ser beneficios para el establecimiento. Bueno, ya eso sería otra situación, digamos, como una publicidad engañosa, algo así, ¿sí? Pero no sería un vicio oculto. El vicio oculto es cuando se celebró y que venía con un desperfecto, con una situación que no percibió el comprador en ese momento. Ok, Doctor, muchas gracias. doctor. Bueno, dime, Alexander. Mauricio, doctor. Doctor, ¿eso aplica también, aplica para las medidas cautelares? No tiene nada que ver. Las medidas cautelares se dan dentro de un proceso ejecutivo. Y cuando, digamos, el comprador busca la resolución del contrato, se realiza a través de un proceso verbal declarativo, donde el juez va a declarar la resolución del contrato. En los verbales declarativos normalmente no hay lugar a medidas cautelares. Ardila estaba levantando la mano. Sí, Doc, frente a lo que dice Juan Carlos Macías, ya el gobierno lo acomodó y dijeron que por rotación de inventario y por fluctuaciones del dólar, pues eso era permitido lo que estaban haciendo. Sin embargo, así mismo le explicaron en la super a los comerciantes que aunque ellos habían pagado por ese IVA, lo iban a tener en cuenta en la declaración de renta, en el balance, para que no se lo quisieran colocar al comprador. Eso es lo que quería aportar, Doc. Ok, sí, aunque eso que estaban ellos diciendo en ese momento frente al incremento, pues no aplicaría para todos los casos. De pronto algunos casos muy, muy puntuales, ¿sí? Y sí, es cierto, ya la DIAN salió a aclarar que ellos no van a perder el IVA porque pueden descontarlo en su siguiente declaración. Claro, pero es que de todas maneras nunca lo pierden. O sea, yo como comprador, yo compro cosas con IVA y a mí me la devuelven o sea, yo lo descuento por la declaración. ¿Sí? El vendedor, nunca no, lo van a perder. El vendedor. Sí, o sea, yo como el vendedor. Ah, ok, listo, ya. El vendedor es el que está, digamos, haciendo dándoselas de vivo, ¿sí? Haciendo esas vivezas que pues no debería ser así. El sentido de este día sin IVA, el próximo viernes, ¿cuál es la finalidad digamos, de esta norma? Generar un consumo, un mayor consumo, porque los hogares pues han bajado el consumo de muchos artículos que no son esenciales. ¿Por qué? Porque por el tema de la pandemia, por la situación como está, que el desempleo, que muchos han quedado sin empleo o que les han suspendido los contratos y se les han reducido los ingresos. Entonces, eso afecta la actividad del comercio. Y una forma de
digamos, de generar mayor consumo, de disparar las ventas, es a través de ese tipo de incentivo. Bueno, frente a los vicios ocultos no hay ninguna más pregunta. Doctor, una pregunta más. Dime. Doctor, digamos que, o sea, ¿cómo se hace para establecer el tema de vicios ocultos? O sea, es que no lo tengo claro. Digamos, en la compraventa de un vehículo, muchas veces tanto el que vende no sabe ni siquiera si hay un desperfecto que el carro puede presentar una falla. O sea, ¿y cómo se mediría un vicio oculto? Pues, a ver, el artículo 937, pues habla, el 935 habla de la carga de la prueba para el vendedor. Entonces, por ejemplo, tratándose de un vehículo, el vendedor tendría que demostrar que al momento de celebrar la negociación, el contrato, digamos, le hizo las pruebas mecánicas y arrojaron, digamos, cierta... ¿Un peritaje que llaman? Hicieron un peritaje, sí, podría ser un Pero peritaje. digamos que, Y de esa doctor, forma trataría de demostrar de que al momento que lo vendió estaba en perfectas condiciones, ¿sí? Pero es una carga que le corresponde demostrarla al vendedor, no al comprador. Porque el que en el comprador... caso que no haya peritaje, no se podría, digamos, que alegar un vicio oculto. Sí, sería muy difícil. Sería muy difícil porque previamente, ¿cómo demostraría? Miremos el 935 que dice, corresponderá al vendedor la prueba de que el comprador conocía o debía conocer el mal estado de la cosa vendida al momento del contrato. Para establecer si hay culpa del comprador se tendrá en cuenta la costumbre. Entonces, si quien tiene la obligación acá es el vendedor. William. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Tiene alguna relación o alguna diferencia los vicios rehabilitatorios que están contenidos en el 1914 del Código Civil? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Normalmente son muy similares, ¿sí? Tienden a referirse a esas situaciones que el comprador ignora al momento de celebrar el contrato. Pues porque teniendo, digamos, conocimiento de ese tipo de situaciones, pues otro hubiese sido quizás el desenlace en el contrato. O quizás no lo hubiera celebrado. Ok, doctor, muchas gracias. Cifuentes estaba levantando la mano ahorita. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, dime. Es que en la oficina me llegó un caso en donde ejecutamos un trámite y resulta que el trámite no salió. Nos pusimos a investigar y resulta que el carro es 2016 y el carro fue estrellado, lo pagó la aseguradora en su totalidad, pero el carro lo mandaron a arreglar y lo vendieron. La persona que compró el vehículo llegó a pedirme esa asesoría y yo pues le comenté, para mi concepto, darle la cantidad de dinero que dio por el vehículo, que la tienen que devolver. Adicional a eso, el señor le ingresó un dinero dinero al vehículo. Eso tiene algunos intereses, ese dinero adicional que el señor invirtió, doctor. No. Lo único de interés que podría haberse sería el 6% anual. Los intereses legales. Pero anual, que eso no es nada prácticamente. Pues, respuesta de esa situación, después de... vale, doctor. Pues yo le dije que deberían devolverle el dinero más lo que invirtió. Bueno, en ese caso podrían darse los vicios ocultos. ¿Por qué? Porque digamos que, ¿cómo se entera probablemente la persona que compró? Que vaya a tomar un seguro y la aseguradora le diga que no puede asegurarlo porque el vehículo en Fasecolda, que es el gremio de las aseguradoras, aparece que tuvo una pérdida, ¿sí? Que fue dado por pérdida. Entonces, en ese caso, ninguna aseguradora se lo va a asegurar. Entonces, ese tipo de cosas pueden influir en el momento de la celebración del contrato. Entonces, el comprador podría en ese momento, si hubiese tenido conocimiento, ofrecer el precio mucho más bajo por esa situación. Podría darse como un vicio oculto. Gracias. Profesor, una cosa. Dime.
Ahí podríamos hablar del saneamiento, a que tiene la responsabilidad el vendedor, entonces, sanear la cosa y entregarla. Claro, pero como lo vimos ahí en el 934, depende de lo que quiera el comprador, porque el comprador puede pedir dos cosas. El comprador puede decirle, oiga, devuélvame parte de lo que yo le pagué, porque esta cosa no valía eso, valía menos. O resolvamos el contrato, o sea, devolvamos las cosas al estado anterior. Yo le devuelvo su artículo y usted me devuelve mi dinero. Ahí estaría a opción del comprador. Del comprador. Ok, profe, gracias. Listo. Julie Dubín. Chilito. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Ya me respondió la pregunta con la que hizo el compañero. Ok, bueno. Entonces miremos el 938 que habla de la prescripción de las acciones. Dice, la acción prevista en los artículos 937 y 934 y 937 prescribirá en 6 meses contados a partir de la entrega. Entonces, ¿cuánto va a ser el término de prescripción para esos vicios ocultos? 6 meses a partir de la entrega de la cosa. Y miremos el 940, que me habla de las acciones por evicción. Chilito, ¿me puedes ayudar con el 940, por favor? Claro, doctor. Dice lo siguiente. Objeciones del comprador y acciones por evicción. Cuando el comprador al recibir la cosa alega no ser esta de la especie o calidad convenida o no ser de recibo, la diferencia se someterá a la decisión que expertos, como se previene en el artículo 913, inciso segundo, cuando sin culpa de su cosa anterior a la venta, sea el comprador evicto totalmente de la cosa, tendrá derecho a la restitución del precio pagado y a la plena indemnización de perjuicios. Si la evicción fuera parcial y de tanta importancia que puede deducirse que en tales condiciones no habría comprado, podrá a su arbitrio el comprador ejercer la acción que le concede el inciso anterior o perseverar en el contrato mediante rebaja de la parte proporcional del precio o de indemnización de los perjuicios que la evicción parcial le hubiera causado. Ok. Entonces, si ustedes van a analizar aquí, la evicción, ¿en qué se va a diferenciar de los vicios ocultos? Que los vicios ocultos son aquellas, digamos, desperfectos, aquellos daños que pueda tener la cosa y que no tuvo conocimiento el comprador al momento de celebrar el contrato. ¿Sí? Y en la evicción es cuando hay una equivocación respecto de la cosa que se está comprando. Es decir, cuando de pronto el comprador está pensando que está adquiriendo una cosa, un artículo, pero realmente lo que se le está entregando no es lo que él pensaba que estaba celebrando el contrato. Esa va a ser la diferencia entre la evicción y el vicio oculto. Igual en la evicción también va a aplicarse lo que veíamos anteriormente de los vicios ocultos en cuanto a las dos posibilidades, o reducir el precio o resolver el contrato. Y acá el artículo 941 nos dice que estas acciones prescriben en 2 años. ¿941? ¿Quién me ayuda con el artículo? Artículo 941. Las acciones concedidas por el artículo anterior son extensivas al comprador que deba pagar a terceros con legítimo derecho el precio de la cosa, en todo o en parte, o purgarla en igual forma de gravámenes, desmembraciones o limitaciones del dominio.
Tales acciones prescribirán en 2 años contados a partir del momento en que el comprador restituye la cosa, pague el precio o purgue el gravamen. Desmembraciones o limitación del dominio. Y se tramitarán como incidente o por el juicio abreviado a la elección del demandante. Ok, entonces vemos que en los vicios ocultos tienes 6 meses para la prescripción de iniciar las acciones legales, y cuando estamos hablando de este saneamiento por evicción hay 2 años, ¿ok? Va a ser un plazo mucho más alto para buscar estas acciones del saneamiento por evicción. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, cuando estábamos hablando del artículo anterior, esto quiere decir cuando estamos hablando del error que recae sobre la sustancia. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Cuando usted dice de 6 meses de la prescripción, ¿eso algo general o depende de lo que uno esté comprando? No, es para todos, es general. ¿Es general? Sí. Es que son 2 cosas diferentes, los vicios ocultos y la evicción. Cuando se llama o cuando se pide el saneamiento por evicción. En el saneamiento por evicción es por la equivocación en cuanto a lo que se está recibiendo. Sí, únicamente. Mientras que los vicios ocultos son aquellos, digamos, desperfectos o aquellas, digamos, situaciones que no le van a permitir un óptimo rendimiento a la cosa y afectaría, pues, al comprador. Entonces, aquí la cuestión es que esa situación debía habérsele avisado, debía habérsele comunicado al comprador en el momento de celebrar el contrato, y no se hizo por parte del vendedor. Es ahí cuando estamos hablando de los vicios ocultos. Y tratándose de la evicción, estamos hablando pues cuando hay, digamos, de pronto una equivocación en cuanto a lo que se está adquiriendo. Profe, ¿me puede regalar, por favor, un ejemplo de este último caso que vimos, el de visión? El de visión, por ejemplo, digamos que están comprando una obra de arte y piensan que la obra de arte es de X pintor que aparece firmando dicha obra, y resulta que no es el original, ¿sí? Sino que es una réplica. Entonces, no es lo mismo la réplica a la obra original. Pues la obra original va a tener un mayor valor en el mercado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podría hablarse de una evicción, es decir, se estaba obrando bajo un convencimiento equivocado de que estaba adquiriendo quizás una obra auténtica, original, cuando en realidad era una réplica. Pero allí, profe, ahí la culpa es del comprador o del vendedor para Del deshacer vendedor. la negociación. La culpa sería del vendedor, no del comprador. Porque si el vendedor le dice, no es el original, es una réplica, entonces ya la persona que está comprando sabe que es una réplica. Pero si le están vendiendo una réplica y se la hacen pasar como el original, para cobrarle más. Por eso tiene la opción de pedir la rebaja o resolver el contrato. Dime, Rodrigo. Una pregunta, profesor. Juan de Dios, te escucho. Yo compré un computador en línea portátil, me llegó un todo en uno. Entonces, obviamente no era lo que estaba comprando. Pero donde yo no haga el reclamo dentro de los 8 días siguientes a la compra, me habían dicho que el negocio había quedado ya como era. Me tocó a mí buscar las grabaciones y todo eso para poder que me respondiera el vendedor. ¿Eso es evicción? Sí, claro, pero ahí digamos que te entiendo que te resolvieron el asunto, cambiándote Sí, el claro. artículo. Sí, sí. No, me reintegraron el dinero porque no acepté el contrato. Ah, bueno, pero digamos que ahí tuviste la posibilidad de resolver el contrato. Profesor, Una pregunta. una pregunta.
Respecto al 941, un ejemplo para ese artículo, ¿cuál sería? El 941 habla del término, que serían los 2 años para la prescripción, a partir del momento que se paga el precio. Ah, ya, gracias, doctor. Pero una pregunta es que a mí no me queda claro por qué la culpa la tendría el vendedor. O sea, digamos que en el tema de la obra de arte, si no le está diciendo que no es del artista que le está comprando, entonces no sería una estafa. Pero acuérdate que no estamos hablando que necesariamente el actuar vaya a tipificarse como un delito. Lo que pasa es que están muchas veces viéndolo desde el punto de vista penal, pero acuérdense que lo estamos viendo desde el ámbito del derecho privado, desde el punto de vista civil. Si el vendedor omite la información, entonces esa información es clave porque permitiría que el comprador pudiera no celebrar el contrato de compraventa o pidiera la rebaja en el precio. Ahí es donde se habla de la carga, de la carga que tiene el vendedor. El vendedor tendría que probar que manifestó al comprador sobre el estado real de la cosa y que la persona que estaba comprando así lo acreditó, que tenía pleno conocimiento. Que digamos, va más enfocado es como a que no hay claridad de la información de lo comprado. Sí. Sí, puede darse a que se le genere confusión al comprador. Si vas y compras en La Riviera o en Feico, tú vas a partir de la presunción que los perfumes son originales, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Vas a presumir porque un perfume no te va a bajar de 300.000 pesos ahí. Entonces tú vas a decir, ah, es un perfume original. Pero resulta que si no te dicen que ese no es el original, sino que ese es una réplica, tú estás convencido que va a ser el original por el precio que te cobraron. Pero si tú compras en la décima sobre el andén y compras el mismo perfume y te lo venden por 20.000 pesos o 30.000, pues tú sabes que así no te lo esté diciendo el vendedor, nada más por el precio que te está cobrando, pues tú sabes que es una réplica, que no va a ser el original. A eso se refiere esa norma, a que esté obrando con un convencimiento del comprador y realmente estaba equivocado. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más estaba levantando la mano? ¿Imanes también en la sociedad? Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, tengo una inquietud con respecto el saneamiento por evicción desde el punto de vista civil es igual al saneamiento por evicción desde el punto de vista comercial. Es que tengo una confusión ahí, con lo de la sentencia judicial. Una confusión que... En el sentido de que he visto que civilmente se sale el saneamiento por evicción cuando cuando antecede una sentencia judicial. ¿Eso pasa igual en la parte comercial? Exactamente igual. Lo único que va a cambiar de la norma civil y la comercial es que en la aplicación del Código de Comercio alguna de las dos partes es comerciante o los dos son comerciantes. Mientras que en el Código Civil ninguno de los dos es comerciante, pero la figura es exactamente la misma. Ahora, el hecho de que la norma habla del saneamiento por evicción, pues si no lo hace, digamos, como en el caso que puso ahorita Benito, en el ejemplo que puso Benito, salieron al saneamiento resolviendo el contrato. Pero muchas veces la posición que toma el vendedor es lo contrario, de decir que no, y entonces tiene que acudir ante el juez y formular la demanda para que vía sentencia el juez ordene el saneamiento por evicción. Listo, doctor, gracias. Bueno, ahora vamos a ver unas figuras que tiene la compraventa. Unas figuras. Unas figuras de la compraventa. Pero antes
quisiera que quedara claro. Si el comprador no paga el precio, es decir, el solo hecho de no pagar el precio de la cosa, no invalida la compraventa. O sea, no significa que la compraventa sea nula porque no se pague el precio por parte del comprador. Aclaro esto porque ahora vamos a ver tres figuras. Primero, se puede hacer el pacto o se puede hacer la venta, la compraventa con un pacto de retroventa. ¿Qué significa eso? Que el vendedor está vendiendo y el comprador se obliga a que si va a vender la cosa, primero debe ofrecérselo a quien se lo vendió. Pero eso no va a ser, digamos, por secular seculorum. Debe establecerse un plazo. ¿Cuál es el ejemplo clásico? El de las casas de empeño, el de las compraventas. Ustedes van y cuando llevan el artículo a empeñarlo, o casas comerciales, como le llaman acá en Bogotá, cuando ustedes llevan el artículo a empeñarlo, no lo están empeñando, realmente lo que están haciendo es vendiendo el artículo. Que en el momento que se hace esa compraventa, se establece por un plazo, que la costumbre son 4 meses, que por 4 meses esa persona que le compró, o sea, esa casa comercial o esa casa de empeño que compró el artículo, se obliga a realizar un pacto de retroventa, es decir, devolvérselo a vender a usted. ¿Ok? Entonces, esa es una compraventa con pacto de retroventa, es decir, yo le vendo a X, pero X se compromete en que si dentro de X plazo, dentro de tanto plazo, pongamos 6 meses, va a vender la cosa, la primera opción la tengo yo. Es decir, debe vendérmelo a mí dentro de esos 6 meses. Si pasaron los 6 meses y ya lo va a vender, pues ya quedó exonerado de esa obligación y se lo puede vender a cualquiera. Esa es una figura. La compraventa con pacto de retroventa. ¿Preguntas frente a esto? ¿O quedó claro? Buenas noches, profe. No, pues realmente no, sí entiendo más o menos el concepto, pero no me quedó muy bien los términos, digamos. En este caso, el comprador es quien se compromete al vendérselo al vendedor. No. Sí, o sea, Quien digamos, las figuras son las que tengo la confusión. Por eso puse el ejemplo del empeño. Si has visto la figura del empeño. Eso es una figura vieja que ha existido toda la vida y que siempre las casas de empeño cobraban de interés el sagrado 10% hasta cuando pasó el fenómeno de las pirámides que lo bajaron al 2.6. Pero toda la vida cobraron el 10%. Entonces, en ese tipo de ejemplos, ¿cuál es la duda o cuál es la confusión? Digamos, el término de comprador y vendedor. ¿Quién sería el vendedor? ¿Quién es el comprador en ese caso? ¿Y quién es el que se compromete? Voy a ponerte un ejemplo. Digamos que tú llevas un computador portátil. Llevas un portátil a la casa de empeño de Rodrigo Marín. Digamos que Rodrigo Marín sea el de la casa de empeño. Cuando tú vas, tú dices, yo voy a empeñarle el artículo, este computador, allá en el establecimiento de Rodrigo Marín. Este computador vale 1 millón de pesos y Rodrigo Marín me va a prestar por el computador 500.000 pesos. ¿Ok? Hasta ahí vamos claros. Sí, señor. Entonces, tú estás obrando pensando que estás empeñando, pero no estás empeñando, porque empeñando sería como si tú no estuvieras vendiendo la cosa, simplemente la estuvieras dando en un depósito, es decir, en consignación como garantía, mientras tú devuelves lo que te prestaron. Eso es lo que tú estás pensando. Pero la figura realmente es que tú estás vendiendo ese computador. O sea, tú le estás vendiendo el computador a Rodrigo Marín. Entonces, en este caso, Valentina es la vendedora y Rodrigo Marín es el comprador. Entonces, dentro de ese contrato, Rodrigo Marín
se compromete a que dentro de los 4 meses siguientes a la celebración de ese contrato, es decir, hoy estamos a 17 de junio. Si está yendo hoy, tienes plazo hasta el 17 de octubre, que serían 4 meses, para ir a ejercer la compra de ese producto. O sea, para que tú le pagues a Rodrigo Marín y te devuelva el producto pagándole tú los intereses. Entonces, lo que está haciendo realmente Rodrigo Marín es vendiéndote nuevamente a ti el producto. Pero si tú vas el 18 de octubre, ya pasaron los 4 meses, ya Rodrigo Marín quedó exonerado de esa obligación de venderte únicamente el artículo a ti. ¿Sí me hago entender? Es decir, en este caso, Valentina es la vendedora y Rodrigo Marín, que es el de la casa de empeño, es el comprador. Entonces, quien se está obligando a que dentro de los 4 meses siguientes va a vender nuevamente a Valentina es Rodrigo, que sería el comprador. Entonces, cuando fuera a vender, esa persona que compra, cuando va a vender otra vez, tiene que vendérsela a esa persona que la había vendido a él. Pero se establece por un plazo corto. No es que va a ser por siempre. Listo, perfecto. Gracias, profe. Ya me quedó claro. Iba a decir algo, pregunta. Profe, hágame un favor. Pero que usted dijo 4 meses y después dijo 6 meses. ¿Cuál de los dos? 4 meses. O sea, para el de las casas de empeño son 4 meses. Profe, pero ¿eso es un tiempo determinado o puede ser un tiempo, o la casa de empeño puede montar su tiempo, obviamente pues cambiando las condiciones? La norma no estipula plazo. Que es hacia donde va tu pregunta. La norma puede no ser 4, estipula puede plazo. ser 8, dependiendo de la casa. Exacto. La costumbre mercantil en Colombia es que las casas de empeño dan 4 meses. Pero una pregunta, en ese contrato de compraventa con pacto de retroventa, la persona fue y entregó el bien. Le dan 4 meses para que vuelva y lo adquiera. Por el mismo valor que se vendió, o sea, que en principio fue comprada más los intereses, o se puede colocar alguna cláusula para que sea mayor la compra de nuevo de la cosa. Claro, es que en ese momento que se pacta la retroventa se estipula de esa forma, que al momento de que esa persona, en ese caso, la casa de empeño, dentro de esos 4 meses tiene que venderlo por el valor que lo compró, más los respectivos intereses. Pero pasados los 4 meses ya ese precio no se va a mantener. Esas obligaciones ya cesan. Pero digamos que dentro de los 4 meses se debe hacer por el mismo valor, o sea, no se puede pedir nada más. Claro, porque lo pactaron dentro de ese contrato. Ah, ya, perdón. Ese valor más los intereses. Romel iba a preguntar algo. Ya me quedó claro lo que la compañera Shirley le preguntó. Gracias. Bueno, entonces, esta es una figura que se llama compraventa con pacto de retroventa. Es decir, quien está comprando se obliga con quien le está vendiendo a esa persona volverle a vender dentro de determinado plazo por unas condiciones en el precio. Esa es una figura. Miremos que no es la única figura. Hay otras figuras que se pueden dar, como por ejemplo el artículo 951 que habla de la prenda de la cosa. La prenda puede darse dentro de un contrato. Dentro de un contrato, la prenda puede ser con tenencia del acreedor prendario y sin tenencia del acreedor prendario. ¿Quién me lee el 951? Artículo 951. Prenda de la cosa vendida. El contrato de compraventa de una cosa corporal, mueble, singularizable e identificable y no fungible, cuyo precio deba pagarse en todo o en parte a plazo. El pago podrá garantizarse con prenda de la cosa vendida, pero conservando el comprador la tenencia de ella. Ahí el párrafo de abajo. Sí, estos contratos se regirán por las normas del capítulo 2 del título 9 del libro
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 948 y 949. Capítulo segundo del título noveno de este libro. Bueno, ¿qué significa eso en castellano? Que se puede vender la cosa bajo la figura de la prenda de esa cosa vendida. Ejemplo clásico, cuando ustedes compran una moto o compran un carro y lo compran con un crédito, que es un crédito de vehículo. Ustedes van a aparecer como el titular del dominio, o sea, como el propietario, se va a hacer el traspaso y va a quedar una prenda a favor de la entidad financiera que les prestó esa suma de dinero. Entonces, ¿quién va a tener o va a detentar materialmente la cosa? Pues el comprador. Ahí sería una prenda sin tenencia del acreedor prendario. Pero esa no es la única tipo de prenda. También existe otra prenda que es la prenda con la tenencia del acreedor prendario. Y vamos a mirar aquí el artículo 952 para explicarlo. Luz Dari, ¿me puedes ayudar con el artículo? Sí, señor. Espera un momentico. 952, Pacto de Reserva de Dominio. El vendedor podrá reservarse el dominio de la cosa vendida, mueble o inmueble, hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. El comprador solo adquirirá la propiedad de la cosa con el pago de la última cuota del precio, cuando éste deba pagarse por instalamentos, pero tendrá derecho al reembolso de la parte pagada, como se dispone en los artículos 948 y 949, en caso de que el vendedor obtenga la restitución de la cosa. Los riesgos de esta pasarán sobre el comprador a partir de su entrega material. Ya, Ok. profe. Gracias. Doctor, buenas noches. Ajá. Doctor, eso es lo mismo cuando que se llaman pignorar la cosa, por ejemplo, cuando se compra un vehículo, un taxi que queda pignorado por una financiera. Sí, la pignoración es la misma prenda. Entonces, el pacto de reserva de dominio, como ustedes ven, se realiza la compra-venta, pero el comprador no ha pagado la totalidad de la cosa. Entonces, el vendedor le retiene la cosa, se queda con el artículo hasta que se termine de pagar la totalidad del precio. Cuando se le termine de pagar la totalidad del precio, entrega la cosa. Mas no significa que no se haya celebrado el contrato de compra-venta. Esta es una figura que a veces no se aplica mucho en este momento. Antes se usaba mucho. Por ejemplo, no sé si de pronto algunos de ustedes han visto que hay almacenes de cadena como el Éxito que hablan de un plan separe. Que uno va y compra un artículo y le ponen unas condiciones, le dicen, bueno, usted compra este artículo, debe separarlo mínimo con tanto por ciento, con el 10, 20% del valor que valga, que tenga el artículo, y le dan un plazo. Normalmente son como 3 meses. Y le dicen, tiene 3 meses para que usted en estos 3 meses venga y pague el precio. Ellos le retienen el artículo y no se lo van a entregar hasta que usted pague. Cuando terminó de pagar, entonces en esos 3 meses usted va a poder ir y hacerle abonos, ir abonándole al precio, y cuando ya terminó de pagar la totalidad, le entregaron el artículo, le entregaron la cosa. Eso es una compraventa con reserva de dominio, donde el vendedor se queda con la cosa hasta que el comprador le paga la totalidad del precio. ¿Qué sucede entonces si el comprador no paga la totalidad del precio? Pues hay lugar a que se da por terminado el contrato de compraventa y se devolverá el dinero recibido previa deducciones o indemnizaciones que se hayan pactado por incumplimiento del comprador. Dime, Ernesto. ¿Alguna pregunta?
Doctor, digamos que en el caso de un carro que es usado, si se da esto que estamos viendo, ¿la cosa puede seguir siendo utilizada por el dueño o no? Bueno, frente al tema de vehículos, puede haber, a veces lo pueden hacer que le entregan el vehículo y le estipulan en el contrato que hacen una reserva de dominio porque le queda un saldo pendiente de pagar el precio de tanta plata. ¿Qué significa eso? Que mientras no se cancele la reserva de dominio por parte del vendedor, no se puede realizar el trámite de traspaso, porque cuando vayan a realizar el trámite de traspaso hay que llevar ese contrato de compraventa a la oficina de tránsito. Entonces, cuando se lleve el documento a la oficina de tránsito, ¿qué va a ver la persona, el empleado de la oficina de tránsito? Va a ver, bueno, aquí se estableció una reserva de dominio, entonces la persona, el vendedor, no puede transmitirle la propiedad de la cosa, no puede realizar el traspaso hasta que cancele esa reserva de dominio, es decir, hasta que haga una manifestación diciendo que está levantando o cancelando esa reserva de dominio, teniendo en cuenta que ya se le pagó la totalidad de la deuda o del precio pactado. Entonces, así funciona en el tema de vehículos, que no necesariamente significa que le van a retener el vehículo, sino que se lo entregan, pero dejan la anotación en el contrato y cuando van a hacer el traspaso es cuando les surge ese pequeño problema de que tienen que llevar la carta manifestando el vendedor que cancela la reserva del dominio porque ya se le pagó la totalidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una pregunta. Sí, doctor. Doctor, es en el evento también, por ejemplo, la Renault, la Chevrolet, le ofrece a uno una forma de comprar esos vehículos, pero dice, por ejemplo, son 36 cuotas de millón, el vehículo vale 36 millones. Entonces usted empieza a dar cuotas pues mensualmente, pero dice que si usted entrega, por ejemplo, 15 o 20 cuotas de una, inmediatamente le entregan el vehículo. Esa clase de contrato, ¿cuál de estas sería, doctor? Esa no sería ninguna de estas. Lo que tú dices es lo que ellos llaman el Chevy Plan. Pero déjame decirte que el Chevy Plan, a mi juicio, es el peor sistema que hay para comprar vehículos. ¿Por qué? Porque tú estás pagando una cuota mensual y no tienes la cosa. Entonces te dicen eso. Tienes que participar en unos sorteos dentro de un grupo de personas. Y el asesor comercial te dice, bueno, si usted tiene la forma de pagar anticipadamente tantas cuotas, tantos millones, entonces usted seguramente se va a ganar el grupo. Pero si te pones a analizar la plata que pagaste desde el momento que empezaste que separaste el vehículo, empezaste con el contrato a pagar las mensualidades, hasta el momento que te asignan el vehículo, seguramente va a ser un porcentaje más alto que hubieras entregado a si te vas por el sistema tradicional o el sistema de crédito tradicional de vehículos. Porque en el sistema de crédito tradicional de vehículos, la costumbre mercantil es que las financieras te van a pedir que tengas el 20%, o sea que ellos te financian el 80%. Entonces, si te pones a sacar cuenta, un carro que valga 30 millones, el 20% serían 6. Y si el carro vale 30 y te vas por el Chevy Plan y pagas cuotas de a 800 o de a 1 millón, va a ser digamos, el asesor que tengas que pagar promedio unos 8 o 10 millones en cuotas para poderte ganar el grupo. Y poderte ganar el grupo es que te puedan vender el vehículo a través de la financiera de ellos que se llama GMAT. Entonces, si tú miras, terminas dando más dinero que si te fueras por el sistema tradicional, en el cual tienes que tener una cuota inicial, pero tú empiezas a recibir el vehículo inmediatamente. O sea, tú estás pagando, pero estás disfrutando el vehículo. No es como en el Chevy Plan, que tú puedes durar ahí meses pagando la cuota y no lo disfrutas. Claro, ellos te dan unas supuestas ventajas de que, bueno, si lo tomaste en el 2018,
iniciaste el contrato y hasta el 2020 te van a entregar el vehículo, te lo dan modelo 2020 y no modelo 2018. Pero tuviste ahí una inversión, estuviste haciendo un pago de unas cuotas de algo que no disfrutabas. Y el problema es cuando te retractas, cuando quieres ir a decir que ya no vas a continuar más. Tienen unas cláusulas que no puedes retractarte del negocio. Tienes que buscar otro marrano, otra persona a la cual cederle el contrato, porque si no, no te hacen devolución del dinero. Entonces, ese es el peor sistema para comprar un vehículo. Es mejor comprar un vehículo a través de un crédito tradicional, en el cual uno sabe que le van a pedir el 20%. Ahora, si la persona que va a comprar tiene una excelente vida crediticia, seguramente que le van a financiar el 90%, o a veces hasta el 100%. Pero mínimo, pongamos lo mínimo que le financian es el 80%. O sea que tendría que tener un 20% de cuota inicial, más los gastos pues de matrícula, ¿sí? Y de SOAT y eso. Entonces, en esta figura de la reserva de dominio, no se entrega la cosa hasta que se paga la totalidad del precio. ¿Alguna otra pregunta frente a la reserva de dominio? Bueno, hay otra figura que es el pacto comisorio. ¿Sí pueden ver la pantalla? Artículo 1935 del Código Civil. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Qué artículo, profe? Yo, profe. Mira, artículo 1935. Siga, compañero, siga. Bueno, artículo 1935, concepto de pacto comisorio. Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Entendiéndose siempre esta estipulación en el contrato de venta, y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. ¿Verdad? Profe, está en el... Bueno, entonces, si ustedes miran acá la figura del pacto comisorio, dice que se estipula que si el comprador no paga el precio de la cosa, se va a resolver el contrato de venta. Entonces, aquí la situación es, se entrega la cosa, ¿sí? Y se pacta el pago, digamos, por cuotas. Si el comprador no cumple con los pagos dentro de la fecha y la oportunidad establecida previamente en el contrato, entonces se va a declarar resuelto el contrato. O sea, diferente a la reserva de dominio, porque en la reserva de dominio el vendedor no entrega la cosa. El vendedor se queda con la cosa mientras le pagan. Mientras que aquí el vendedor entrega la cosa y el comprador la va pagando por cuotas. Si no cumple con el pago dentro de la forma convenida, entonces el contrato de compra-venta se resuelve. Es decir, se echa para atrás el contrato y se devuelven las cosas al estado anterior. ¿Pregunta sobre el pacto comisorio? Profe, en ese caso, el dinero aportado por el comprador también se regresaría. Claro, seguramente previa a las deducciones que se haya estipulado dentro del contrato. Como por ejemplo, similar al ejemplo que hablaba ahorita del Chevy Plan. Aunque en el Chevy Plan pues no entregan el vehículo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ahí en ese pacto comisorio, si el que compró quiere salvar su cosa o quiere salvar ese contrato, digámoslo así, ¿puede pagarlo inmediatamente después o
y no se resuelve, y no se resolvería el contrato. Aquí la figura es que si no cumple con el pago dentro de las fechas, da lugar a terminar el contrato y devolverlo al estado anterior. ¿Sí? Por eso, pero es que lo que yo leo ahí, bueno, estuve leyendo, es que ese vendedor, perdón, ese comprador puede salvar ese contrato pagándolo inmediatamente después, aún así se haya vencido el plazo. ¿Sí se puede? Claro, si no se pactó lo contrario, podría. Caso que no se haya pactado. Ahora, yo tengo una pregunta. Teniendo claro que en la reserva de dominio no se entrega la cosa, en el pacto sí se entrega, y si se incumple se resuelve el contrato. Yo tengo una siguiente pregunta. ¿Podría establecerse en un contrato de compraventa la reserva de dominio y el pacto comisorio al mismo tiempo? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Quién dice que sí? Sí, doctor. Yo, Julián Cifuentes. Ajá, William. No, ¿Por qué? doctor, yo digo que no. Bueno, primero escuchemos a William. ¿Por qué William? Porque en la prenda, la tenencia la puede tener el que presta el dinero. Y sin tenencia es cuando la tiene el comprador, en este caso un vehículo. Y lo mismo pasa en el pacto comisorio. Paga la cosa, la disfruta y la va pagando a medida de tiempo. Entonces yo digo que sí se afianzan esos dos artículos en esa figura. ¿Y quién dijo que no? Yo, doctor Javier Quintero. ¿Por qué, Javier? Porque analizo que las figuras son una recae sobre el comprador y otra para el vendedor, entonces no pueden estar los dos al tiempo. O es comprador o es vendedor. Eso es lo que como lo veo. Pero si miras en ambas figuras, va a depender del incumplimiento del comprador. En ambas. Porque en la reserva de dominio va a dar causal a la terminación por el incumplimiento del comprador, por no pagar el precio, ¿sí? Devolverlo al estado anterior, resolver el contrato. Y dentro del pacto comisorio, también estaríamos hablando de que incumplió el contrato en cuanto a la forma de pago el comprador. Entonces, la respuesta es sí se pueden combinar ambas figuras. Ahora, que no sea, digamos, que no sea muy común que ambas figuras se mezclen, eso es otra cosa. Pero si ustedes miran la esencia de la figura, sí podrían, las dos figuras podrían establecerse dentro del contrato de compraventa. ¿Ibas a preguntar algo, Marín? Profe, Dime, allí dale. cuando se habla en el pacto comisorio y en el pacto de reserva de dominio, cuando se devuelven, pues se devuelven o se retrotrae al principio. Los dineros que le son devueltos al comprador son en su totalidad, si no se ha pactado nada, o si no se ha pactado nada, hay algo general que se pueda el vendedor pegar para como dejarle como, o sea, el 10%, el 5%, no sé cuánto sería. Si no hubo penalidad, si no se pactó penalidad dentro del contrato, no habría lugar a hacer ningún tipo de, digamos, de descuento, ¿sí? De exigencia. Doctor, una pregunta. Dime, Chilito. Ahí la única diferencia sería que en el pacto de reserva de dominio el comprador no tendría dominio, mientras que en el pacto comisorio sí tendría el dominio de la cosa. ¿Cierto, doctor? Sí, claro. Dime, Chilito. No, doctor, lo que yo es que en esos casos, pues no podría, si no se quedó nada estipulado en el contrato, no podría hacerse ninguna exigencia ni reclamación. Pero sería frente a la devolución, digamos, a descuentos, a realizar descuentos.
Pero si se resuelve el contrato, el vendedor tiene que devolverle al comprador la suma recibida. Ahora, el vendedor es un comerciante. Recuerden que estamos hablando de los contratos comerciales, contratos mercantiles. El comerciante no es una hermanita de la caridad, o sea, no es una persona que va a realizar los negocios a ver cómo les va. O sea, siempre va a buscar tener una utilidad, una ganancia, porque esa es la razón de ser y no significa que esté mal. Entonces, si se celebra un contrato de compraventa con este tipo de figuras de pacto de, digamos, de reserva de dominio o de pacto comisorio, perfectamente es normal que el vendedor establezca un tipo de, digamos, de cobros, de penalidades por incumplir el contrato. Y sería válido. O sea, acuérdense que el 1602 del Código Civil dice que el contrato es ley para las partes, y si así lo establecieron y en esos términos los aceptó el comprador, no podría luego alegar a que no sabía, que no había leído. Acuérdense que el artículo 9 del Código Civil dice: la ignorancia de la ley no sirve de excusa. O sea, en ese caso, si el contratante alega, yo firmé, pero yo no sabía porque yo no leí esa parte, pues eso no sería una excusa. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Puedo claro. hacer una pregunta de acuerdo a lo que vimos anteriormente? Dime. Es que me quedó una duda. Frente a la prescripción de las acciones, que usted nos comentaba que eran 6 meses, ¿estos 6 meses, esa misma prescripción aplicaría para bienes muebles e inmuebles o serían diferentes? Aplica igual para ambos. Va a ser el mismo plazo, 6 meses, sean bienes muebles o sean bienes inmuebles. Los mismos 6 meses. Entonces, hoy aprendimos que en el contrato de compra-venta se pueden establecer varias situaciones, como el pacto de retroventa, es decir, donde la persona que está comprando la cosa se obliga a venderle la cosa a esa misma persona que le está vendiendo a él, dentro de un plazo y bajo unos términos previamente establecidos. Esa sería, entonces, la compraventa con pacto de retroventa. Clásico ejemplo, las casas de empeño, que han existido toda la vida y seguirán existiendo toda la vida antes y después del COVID-19, ¿ok? Otra figura que hemos aprendido que se puede utilizar dentro de los contratos de compra-venta va a ser la prenda. Se puede establecer la prenda sin tenencia del acreedor, es decir, dejándole la garantía, lo que ustedes conocen como la pignoración. La reserva de dominio, es decir, cuando se vende la cosa, pero se reserva realizar el traspaso, ¿sí? La tradición de la cosa hasta que se pueda cumplir con el pago establecido. Y el pacto comisorio, cuando se ha vendido la cosa, el pago se estipula en cuotas, se incumple por parte del comprador esas cuotas y se declara resuelto el contrato. Tanto en la reserva de dominio como en el pacto comisorio, va a ser ambas situaciones por culpa del comprador, porque el comprador no haya cumplido con los pagos, o sea, pagando el precio de la cosa en la forma establecida. Entonces, en esos casos, en ambos casos, va a haber lugar a la resolución del contrato. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Usted podría de pronto darnos un ejemplo en el que se constituya un pacto comisorio y la reserva de dominio al mismo tiempo? Podría darse, por ejemplo, en un vehículo. En el vehículo donde se pueda entregar la posesión del mismo
más se haya dejado claridad, por ejemplo, en el contrato de compraventa del vehículo, se deja la claridad que se establece una reserva de dominio. Significa que no va a poder realizar el traspaso hasta el momento que se pague, pero se le puede entregar la posesión del vehículo. Entonces, al tener la posesión del vehículo, perfectamente va a encajar con el pacto comisorio, porque puede establecer dentro del mismo contrato también el pacto comisorio, que si se incumple, entonces se echaría para atrás el contrato, se resolvería el contrato. Listo, profe, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el foro de hoy tiene 5 preguntas y es sobre esto. O sea, ya anoche hablábamos de las generalidades de la compraventa, de las diferencias con la permuta, las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, pero ya hoy, si ustedes miran, si ustedes analizan, ya hoy empezamos a mirar que en la compraventa se pueden colocar esas arandelas, por decirlo de alguna forma, es decir, ese tipo de cláusulas adicionales en el contrato. Con esto doy por finalizado el tema de compraventa mercantil y mañana hablaremos del contrato de suministro. ¿Alguna duda? Dime, Julio. No, profe, es que estas figuras también aplican para los viviendas, por ejemplo, lo del Fondo Nacional del Ahorro, ¿cierto, profe? Para cualquier compraventa puede aplicar. Lo que pasa es que, digamos, para el tema de vivienda, pues ahí lo que aplican la figura es una hipoteca que vendría siendo la hipoteca una especie de prenda. Una especie de prenda. Profe, una pregunta. Y que el comprador del inmueble, ¿no? Sí, claro, el comprador sería el que incumpla con los pagos. Dime, Javier. Profe, pero ya cuando son esos casos que ya se salen de las manos, por ejemplo, un terremoto, se acabó la casa, se acabó todo, ¿por qué hay que pagar eso? Hasta el final, cuando ya es una cuestión demostrable que ya, o sea, porque si la prenda está a nombre de los dos, ¿por qué no compartir solidariamente esa pérdida? Y sucede siempre eso, le roban la moto, inclusive el carro, pero hay que pagar hasta el final, cuando se demuestra que fue así. Es cierto que el contrato es ley para las partes, pero no hay una excepción a eso. Gracias. Si no hay un seguro, le toca pagar. Porque después miraremos más adelante cuando hablemos del contrato de seguro, pues la finalidad que tiene el seguro. Ahora, muchas veces cuando se hacen estos créditos que tienen que ver con vehículos, las financieras, las entidades financieras, exigen la contratación de un seguro para ese tipo de eventos. O por ejemplo, a veces que sucede con los vehículos con el todo riesgo, que le exigen comprar el todo riesgo y que prácticamente al final, ¿qué es lo que garantiza o qué es lo que cubre el seguro contra todo riesgo? Solamente cubre 2 situaciones. Uno, cuando tiene un accidente donde el arreglo, la reparación del vehículo supera la mitad del precio del vehículo, entonces la aseguradora lo da por pérdida total y le paga a usted el valor del carro. O cuando se lo roban, le pagan el valor del carro. Entonces, teniéndolo, digamos, bajo una prenda, con una deuda, entonces la aseguradora le pagaría la deuda. Esa sería la ventaja. Dentro de estos contratos, las financieras normalmente exigen tomar seguros. Bueno. Iba a preguntar algo, Ludari. Sí, profe, con referente, no sé si usted fue el que nos dijo una vez, cuando a una persona le pasa eso y no puede solventarla como la deuda, ¿el Estado no le tiene a uno un seguro o cubre un seguro algo así o el banco puede, creo que fue usted que nos dijo alguna vez o bueno, no sé dónde. Que el Estado garantice a través de una entidad que se llama el Fondo Nacional de Garantías, que me imagino la habrán escuchado en los últimos días cuando hablaron que el gobierno servía a través del Fondo Nacional de Garantías como garante en los créditos que dieran los bancos a los comerciantes con ocasión ahorita del COVID-19.
y que el gobierno garantizaba por el 90%. O sea, significaba que si el comerciante no pagaba, pues la entidad le cubría al banco la deuda, hasta el 90% de la deuda. Entonces, cuando uno toma una deuda, un crédito, la mayoría de esos créditos están amparados con el Fondo Nacional de Garantía. Pero no significa que la entidad no le cobre a la persona. ¿Por qué? Porque si, digamos, la entidad, ¿cómo le cobra a la persona? Le cobra con las centrales de riesgo. Y le empiezan a presionar de que si no paga, pues va a ser reportado en las centrales de riesgo, y así es como la persona tiene que resolver, digamos, y tratar de pagar. Y muchos de esos créditos pues no terminan presentándolos las demandas, porque va a costarle más los honorarios del abogado que la misma obligación. Entonces, en esos casos lo que hacen es presionar con el reporte a las centrales de riesgo. Y eso muchas veces la entidad crediticia no se lo va a decir al deudor, al tomador del crédito, porque si no, menos paga. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor, yo tengo una inquietud. Hablando de vehículos y de prendas, una pregunta. Cuando una persona levanta la prenda de un vehículo y un banco compra la cartera, ¿es obligatorio pagar seguros de vida? Es una pregunta al respecto. ¿O eso es como adicionales que colocan las financieras para adquirir el producto? Es algo adicional, ¿sí? Para garantía de la entidad, de que contraten esos seguros. Tratándose, por ejemplo, de un inmueble, le van a exigir el contrato de 3 seguros. Seguro de vida, que significa que si la persona, el deudor, que va a ser el tomador del seguro, se muere, entonces la aseguradora le va a pagar al banco, a la entidad financiera, la deuda. Seguro de vida. Seguro contra incendios y seguro contra terremotos. Si ocurre un incendio, ocurre un terremoto, se va a destruir la propiedad, entonces la aseguradora va a pagarle a la entidad financiera, y así de esa forma la entidad financiera no va a perder su dinero. Acuérdense que los bancos viven de la plata que prestan. Yo sé que los bancos muchas veces los ponen como los malos del paseo, especialmente ahora con ese tema de la hipoteca inversa, ¿sí? De pronto como a manera de análisis, para que analicen si la figura realmente es mala o no es mala. O sea, la figura va enfocada más, la de la hipoteca inversa, va más enfocada a permitirle a las personas que tienen una pobreza oculta poder tener unas buenas condiciones en sus últimos días de vida, y lo hacen a través del sistema financiero. Y el único requisito va a ser que tengan más de 65 años. El único requisito para poder acceder a esa hipoteca inversa. Entonces, no es obligatorio, eso es opcional. Digamos, aquí en la ciudad de Bogotá, yo vivo aquí en la localidad de Teusaquillo, y aquí en la localidad de Teusaquillo, ese problema de la pobreza vergonzante o de la pobreza oculta, como le llaman, hay miles de casos en esta localidad, donde las personas pueden tener una casa muy bonita, pero están aguantando física hambre, ¿sí? Entonces, a veces no tienen ni siquiera cómo pagar los servicios, cómo comer. Entonces, la figura va enfocada a ese tipo de situaciones. Y otra cosa que de pronto no tienen en cuenta a veces los detractores de esa figura es: la persona puede hacer con sus bienes en vida lo que le parezca. O sea, no hay una obligación de que el padre tiene que dejarle al hijo propiedades. El Código Civil no dice eso. O sea, la persona puede vender hasta el día antes de morirse. Lo que tiene que estar es viva para poder celebrar la operación de vender, de hipotecar, o cualquier figura que quiera hacer con la propiedad. Lo digo aquí como manera de, digamos, de
Doctor, una pregunta anécdota para que respecto a la... analicen ese tema de la hipoteca inversa. ¿Ok? Doctor, lo de la hipoteca